meeting is being recorded. Pues bienvenidos, hoy 25 de enero del año 2024. Tenemos el gran gusto, yo diría, ¿no? Un gusto compartido y, y programado también, es decir, por lo menos deseado durante mucho tiempo. Algunos de nosotros hemos venido conversando sobre el autor que hoy nos convoca y tenemos la suerte de constar finalmente, yo diría, con un libro del pensador italiano Giorgio Cesarano, Manual de Supervivencia, que en una magnífica traducción de Emilio Sadier ha sido publicada en colaboración entre los amigos de La Cebra en Argentina y Cachilda de España. Manual de Supervivencia, como sabemos, es uno de los libros centrales, uno de los vórtices de lo que en su momento se llamó la crítica radical de los años 70 en Italia. Una crítica que no puede ser, yo diría, sintetizada, ¿no? Ni envuelta o reducida a una categoría o a un concepto de legibilidad histórica ni práctica, ¿no? Es más bien una coagulación muchas veces de voces, amigos, de escenas de escrituras fragmentarias, depuradas, interrumpidas en el tiempo, ¿no? Y en la que estuvo como partícipe central una de las mentes más lúcidas, ¿no? Un poeta teórico, Giorgio Cesarano, donde yo diría que se fraguó junto con otros compañeros de viaje, ¿no? Otros fellow travelers, como decimos en inglés, como Jack Kamat, eh, Yannick Oyu, eh, y los partícipes del grupo colectivo de Lut Proletari, que fue una especie de colectivo clandestino o no tan clandestino de la escena de Milán, eh, de la reflexión teórica, algunas veces situada al lado o en diálogo con el situacionismo, las teorías del marxismo crítico, ¿no? Una elaboración radical del concepto de dialéctica, ¿no? Y todo eso yo creo que él fundamentó y llevó a un límite una crítica radical de la subjetividad del sujeto, ¿no? Y de lo que en su momento se llamó, y fue un concepto compartido, ¿no? Es muy bonito eso, que es un concepto que no le pertenece a nadie, que fue la tesis de la antropomorfización del capital, ¿no? Que vemos enlazada en el trabajo o en la escena de escritura de Cesarano, en el trabajo incluso de Pasolini, ¿no? Y obviamente en el trabajo de la lectura de Marx y de la comunidad originaria de Camat. Entonces, como decía, este libro ha sido publicado en castellano, así que realmente me complace mucho, ¿no? Poder tener en Conversaciones a la Intemperie una sesión dedicada a un autor que, si bien escribió la mayor parte de su obra en los años 60 y 70, me parece que no ha perdido el momento de legibilidad. Incluso Cesarano se hace, yo diría, más contemporáneo, ¿no? Que nunca en su propia espectralidad, ¿no? Como decíamos, conversando con el amigo de Darío de Cachilda, ¿no? Que nos decía que hay que revivir el espectro de Cesarano, ¿no? Tal vez es un espectro que nunca se ha ido, ¿no? Y no se ha ido también en parte porque Cesarano parte de esa crítica radical, más allá de un esfuerzo por hacer, yo diría, hacer escombros, todo tipo de mímesis o de ficción del rendimiento de la subjetividad como eficacia de una transformación política o revolucionaria. También hay una crítica que hoy en día nos hace eco a algunos de nosotros, ¿no? Vinculados con el eco de lo que, bueno, de manera preliminar pudiéramos llamar la, em, la potencia destituyente, ¿no? También el amigo Cooper Francis le llama la pasión del comunismo para referirse a uno de los hilos secretos o arcanos de la escena del 70 italiano, pero que tiene que ver hoy también con una crítica, yo diría, a los aparatos y a las mediaciones de lo social, ¿no? Y bueno, no quiero seguir diciendo mucho más en esta breve o brevísima introducción que dice algo sobre Cesarano y también no dice nada, pero sí, como algunos no habrán leído el libro, simplemente quiero argumentar, ¿no? Básicamente dar un poquito de evidencia de un fragmento, ¿no? Donde se muestra por un lado, ¿no? Una de las esencias de la crítica radical en cuanto a crítica de los aparatos o de las mediaciones sociales, ¿no? Cómo el colapso entre
la división o la separación entre sociedad civil y Estado moderno, eh, se vuelve la hegemonía del aparato social en una nueva totalidad en la que está inscrito el sujeto. Por otro lado, veremos también la fuerza, yo creo, de estilo de Shosharano, que yo diría que a diferencia de otros partícipes del pensamiento radical de aquellas décadas, tenemos por primera vez un teórico donde la poesía o la fuerza de estilo va de la mano eh, de la propia aspiración del pensamiento, ¿no? En toda su turbulencia y su confabulación de querer efectuar y poner en movimiento un tipo de transformación, ¿no? Pero bueno, una de las últimas páginas de Manual de Supervivencia, y es lo único que quisiera citar, escribe Cesarano, que nunca la society, y lo dice así en inglés, ¿no? Tanto en el italiano como en la traducción que ha hecho Emilio, nunca la society fue tan absorbida por el ritual del problema, de su problema, y nunca fue tan democráticamente uniforme en cada esfera de la supervivencia socialmente garantizada. Mientras las distinciones entre las clases tienden gradualmente a eclipsarse, nuevas generaciones florecen en el mismo tallo de tristeza y de estupor en el que hacen sus comentarios, en una generalizada y publicitada eucaristía del problema. Mientras el izquierdismo, más duro y a su modo más coherente, reivindica un salario para todos, cada vez más el capital acaricia el sueño de saber cómo complacerlo, depurándose de la pollution productiva hasta el punto de permitir que los hombres simplemente se produzcan como sus formas llenas de vacío, como sus recipientes dinamizados por su mismo enigma. ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Bueno, es un fragmento maravilloso, ¿no? Y que tiene reverberación a lo largo del libro, eh, pero que pone en escena, me parece a mí, ¿no? También la actualidad en la que se encuentra, o el impasse también, ¿no? En el impasse epocal en que se encuentra la izquierda y cómo Checharano, en lugar de sucumbir o subordinarse, digamos, a una especie de chantaje de lo que es la hegemonía de la política hoy, pues prefería mantener algo así como una espiritualidad o un pliegue interno, ¿no? Desde el cual no claudicar, ¿no? No claudicar a los nuevos amos o a los nuevos administradores del lazo social. Me parece que seguimos ahí en muchos aspectos y en parte es a eso lo que nos convoca el libro de Chicharano, ¿no? Más allá de una restitución académica o meramente bibliográfica de su escena de escritura. Y bueno, rápidamente para pasar a las intervenciones de hoy en la sesión, tenemos, bueno, a viejos amigos, ¿no? Que han participado ya aquí antes, editor eh, y compañero de la publicación de cuadernos para el colapso, Vicente Barbarroja está acá. También el amigo, él también traductor, ensayista, ¿no? Pensador chileno, Gonzalo Díaz Letelier. Y es un gusto también tener con nosotros a Emilio Sadier, a quien le debemos, ¿no? Mucho por haber traducido, ¿no? De manera tan fina y tan elegante, ¿no? Manteniendo el brillo del estilo de Checharano, el manual de supervivencia. Así que bueno, sin más, tenemos, como solemos hacer en la serie, intervenciones breves de quienes estamos acá y luego, bueno, pasamos a una discusión en el tiempo que nos quede. Bien, pues empiezo yo entonces. Bueno, gracias por la traducción, gracias por la invitación. El libro buah, es brutal, es una experiencia, ¿no? Es un libro que tenía por aquí por casa en italiano hace tiempo y con una dificultad de entrar a leerlo y al final tenerlo en castellano ha sido como, wow, de principio a fin, ¿no? Y es una locura. Bueno, yo voy a leer unos fragmentos. Me hubiera gustado tener una cosa como súper bien organizada, pero la verdad, entre que ha salido el libro y todo, eh, bueno, quería comentar algunas cosas como así para entrar ahí, ¿no? Como invitación a la lectura. Bueno, he encontrado que Cesarano describe en una carta a Piero Copo, que he encontrado en esta publicación de la crítica radical en Italia, ¿no? Que publicó Nautilus, estos volúmenes. Eh, bueno, él decía en esta carta sobre el sentido de manual de supervivencia. Decía, eh,
porque no sucumbir resulta tan difícil, pienso que es necesario escribir una especie de manual de supervivencia. Dice, la definición remite a la que usan los militares, sobre todo los grupos antiguerrilla, para designar el conjunto de normas que guían a las patrullas o a los que se han quedado aislados para no sucumbir en territorios o circunstancias particularmente adversas. De ahí el de Tournemont, dice. Y sigue, una serie de escritos en los que se indiquen las insidias más comunes, y por eso menos visibles, y más generalizadas, y por eso más proclives a aparecer como singulares y exclusivas, que se encuentran en esta fase de transición, más allá de la política, en el aislamiento pseudo-individual. La fase de transición en la que todavía estamos ahora, ¿no? La fase de transición que él ya vio, ¿no? Entre los límites del desarrollo, como llamaban los tecnócratas, ¿no? Los cibernéticos, este final de la historia, ¿no? En el que hemos entrado de lleno, ¿no? Ha estado como apagado durante estas décadas y ahora estamos de lleno parece en uno de las puntas de esta transición. Bueno, está claro que es interesante cómo define Cesarano, y se ha insistido mucho, ¿no? Esta cuestión de un cierto aislamiento en la escritura, ¿no? Pero yo creo que una cosa es lo que uno pensaba escribir y otra cosa es lo que acaba escribiendo. O sea, yo creo que sí que en realidad, desde luego, el texto es una invitación a no rendirse. Es una invitación a no rendirse en momentos de extrema dificultad. A no rendirse a la autodestrucción en los momentos de reflujo de la revuelta, de las grandes revueltas, pero también a no rendirse en esos momentos de reflujo, pues al militantismo de los grupúsculos políticos, de las empresas ideológicas, solo porque son lugares terapéuticos, ¿no? De alguna manera, donde la ficción atempera un poco el frío glacial de la comunidad del capital. Evidentemente no porque no haya que participar de lo que ocurre, evidentemente hay que participar, ¿no? Pero no dejarse atrapar en esa ficción que atempera. Una segunda cosa que me gustaría comentar es que ahora que cumple 50 años, ¿verdad? El manual, creo que habría que seguir la indicación de Benjamin en las afinidades electivas de Goethe. Y leo esta pequeña cita que habría que estar citando a Cesarano porque yo dudaba, ¿no? ¿Qué hago? O sea, hago un conjunto de citas de Cesarano directamente porque es esto que dices tú, es un poeta, ¿no? Brutal, o intento sacar algo, ¿no? Bueno, como invitación a la lectura y al uso del texto, ¿no? Benjamin dice, la historia de las obras prepara su crítica y por eso mismo incrementa su fuerza la distancia histórica, ¿no? Incrementa la fuerza de las obras. Si a modo de símil se quiere ver la obra en crecimiento como una hoguera en llamas, el comentarista se halla ante ella como un químico, el crítico como un alquimista. Mientras que para el primero, el comentarista, dice, solo la madera y la ceniza resultan objeto de su análisis. Para el segundo, para el alquimista, para el crítico, que tomando de hecho son el crítico radical, ¿no? Únicamente la llama misma contiene un enigma, el de lo vivo. Así el crítico pregunta por la verdad, cuya llama viva sigue ardiendo sobre los pesados leños de lo sido y la liviana ceniza de lo vivido. Creo que aquí hay como una fulguración, ¿verdad?, de cómo tomar este texto y su historia y su crecimiento y su presencia ahora, ¿no? Creo que hay que leer este libro no como madera y ceniza que han ardido, sino como una hoguera, como un incendio que ilumina el enigma de vivir en esta fase de transición, ¿no? En el umbral que ya se vio entonces entre comunismo o extinción, entre final o apertura, o salida, ¿no?
esto que decía, ¿no? Citando a Cesarano, lo que en los terminales informáticos aparece como límites del desarrollo es el final del desarrollo histórico, decía Cesarano. Dice, es el ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas, ¿no? Esa venganza que sale una y otra vez hasta el final mismo del texto, ¿no? No solo es un llamamiento a la presencia, sino también que es un llamamiento a la venganza de la historia, ¿no? De lo que se nos hace. Es el ajuste de cuentas, el de la economía política con la realidad en proceso, el del capital con la especie. Aquí podrá emerger una manera de vivir sensatamente terrestre, los seres humanos como enigma a partir de lo que no son. Aquí hay uno de los temas que me han, bueno, que me llaman mucho, ¿no? Que arden de alguna manera, ¿no? Es esta cosa, ¿no? De alguna manera de la infantilización, ¿no? de la neotenia que dice él, ¿no? En la negación violenta de la madurez orgánica hay un impedimento socialmente organizado, dice Cesarano, ¿no? El origen del hombre no está detrás, sino delante de los hombres. El origen de la especie es el fin de la revolución biológica. Está todo el rato en esta dialéctica poco enloquecida de Cesarano, ¿no? En el que dice, el nacimiento arroja al individuo a su negación determinada y a su concreción posible. Estamos siempre ahí, siempre estamos ahí en ese juego, ¿no? Entre la negación determinada, el dominio de lo ficticio y la concreción posible, la presencia, la apertura de la presencia, ¿no? Dice, el ser humano nunca ha sido, ¿no? O por ejemplo, dice, ¿no? No se conoce otro pueblo que el pueblo del capital, el capital hecho hombre, pueblo, sociedad. Pueblo, el pueblo tiene que liberarse de sí mismo, de su connotación como pueblo, de la misma manera que dice, no hay que liberar al yo, sino liberarse del yo, ¿no? Liberarse de esos espacios ficticios, ¿no? de la dominación de lo simbólico, ¿verdad? Porque, bueno, hay una de las creo de las claves de lectura o a mí por lo menos me ha servido, ¿no? para entrar en el texto de Cesarano es un artículo de Furio Di Paola publicado en Out en el 79 que se llama Dopo la dialéctica. Es un texto que Carsten Juhl me había recomendado hace tiempo y justo este verano en la Calbusca en Milán, bueno, conseguí fotocopiarlo y es un texto que es clave porque, y además es un lector atento de Cesarano, de Paola, ¿no? Es un artículo increíble como análisis, aunque el final es decepcionante porque está en el 79 y porque es un momento terrible, ¿verdad? El final del asalto al cielo, ¿no? Pero creo que una cosa que dice y, nos puede permitir un poco, facilitar un poco la lectura, ¿de acuerdo? Y comento esta cosa y luego una cosita más y ya más o menos habrán los 12 minutos, ¿no? Dice, o sea, es de alguna manera lo que está diciendo es que en los años 70 lo que aparece es el final de la dialéctica. ¿Pero qué significa el final de la dialéctica? Lo que significa es que ha quedado claro, digamos, teóricamente, políticamente, que ya no se puede decir todo. O sea, que intentar introducir, pensar que el pensamiento, que lo dicho, que el logos podrá solucionar, ¿no?, el dolor de lo no idéntico, esto no funciona así. Y que tiene que ser en los comportamientos, tiene que ser en una especie de movimiento interior, en la emergencia de esa presencia otra, donde se juegue lo posible. Y no en el pensamiento, y no en el discurso. Es como después de la dialéctica, después del sujeto, hay que solucionarlo de otra manera. Evidentemente, el lenguaje nos ayuda, pero no está ahí, ¿no? La salida, ¿no? Y leo esta cosita porque me parece que puede ayudar a clarificar o hacer una lectura.
él dice, desde el punto de vista de las luchas y revueltas estrictamente, está diciendo de Paola, dice, se puede subrayar que la crítica lacaniana del sujeto interesa al menos en este aspecto, ¿no? En enfatizar la escisión de que la spaltum hace al sujeto. Es decir, que hay un momento, ¿cuál es la escisión clave? ¿Cuál es el momento de ruptura que impide que el pensamiento y el discurso digan, ¿no?, la totalidad, ¿no? Es la escisión entre palabra y cuerpo, ¿no?, entre deseo y presencia, podemos decir, ¿no? La spaltum lo que dice es la represión del deseo es consumada en la constitución del sujeto. No es el sujeto del que puede esperarse la reparación. No es desde ahí desde donde surge, sino desde, de alguna manera, los comportamientos, desde alguna especie de otra danza que permita otra relación con las cosas, ¿no? Una especie de salida, ¿no? Bueno, el texto, y acabo, creo que el texto de Cesarano está ahí en esa lucha por la presencia, en ese salir de lo ficticio, del dominio de lo simbólico, en esa escisión con el cuerpo, ¿no?, con la carne, ¿no? Es una lucha por la presencia, por la corporalidad en devenir del Gemeinwesen latente, ¿no? Y el texto mismo, su lectura, es un ejercicio de intensificación de la presencia, ¿no?, de la apertura concentrada y atenta al aquí y ahora, ¿no? Entonces, la cuestión de la concentración, de la atención, y de un cierto hábito en la relación con las cosas como otra manera de relacionarte con el mundo, que no a partir de la conciencia, de la intencionalidad, o de la agencia, ¿verdad? El manual es un ejercicio de pensamiento en el límite de lo comprensible, una fenomenología de la paradoja, como dice él, una irrupción en el laberinto de maquinaciones y fantasmas, llamando a destruirlos y salir hacia el mundo sensible. La cuestión es que el mundo que hemos heredado de la teología y de la política soberana nos ciega para ver, dice Cesarano. Sufrimos un embotamiento del sentir. Y creo que aquí hay una de las partes clave del texto, uno de los hilos para hacer la lectura y encender la llama. Dice, de alguna manera es necesario romper la participación en el mundo a partir del saber, de lo ya sabido, de lo cerrado, de lo formal, de lo clasificado, de lo detenido, ¿no? ¿Qué dice Cesarano? Dice, el universo sensorial se ha esclerotizado simbolizándose. Y al mismo tiempo el mundo desaparece, de hecho. Soma y mundo destruidos por el capital son simbolizados, desrealizados, sabidos, ¿no? Entonces, es ahí donde resuena esta escisión, ¿no?, entre palabra y cuerpo, entre digamos, lo simbólico y el deseo, y la necesidad de salir a una sensibilidad, ¿no?, a desesclerotizar la sensibilidad, ¿no? Y creo que ahí una cierta antropología nos puede ayudar en la manera de conducir, ¿no?, de evitar la revuelta, de evitar el cambio y de evitar una presencia que sale, pues, del vacío, de la ausencia, de la desesperación. Una especie de incitación, esta incitación que hace, ¿no?, a la verdadera gnosis y la verdadera guerra, ¿no?, que dice Cesarano, comienzan donde terminan las últimas ilusiones sobre el mundo de lo ficticio. Bueno, lo siento porque he hecho ha sido un poco desordenado, pero bueno, espero que luego en la conversación lo vayamos ajustando. Sí, no, hay mucho, muy potente todo lo que has dicho, Vicente, ¿no? Y mucho por lo que se pudiera comentar y seguir hilar, ¿no? Pero bueno, de momento le pasamos la palabra a Gonzalo, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias Gerardo por la invitación, por la organización de este encuentro. Gracias a Vicente y a Emilio, ¿no?, por estar aquí compartiendo
pensamientos sobre este libro tremendo, ¿no? De Giorgio Cesarano, que es, que es el primer libro, ¿no? La primera obra de Cesarano que yo leo más sistemáticamente y fue verdaderamente una experiencia muy intensa. Se trata de un autor, de un pensador muy apasionado, ¿no? Una prosa intensísima de la cual evidentemente Emilio logró en su traducción un eco, ¿no? Maravilloso que se agradece. Yo quisiera simplemente marcar un punto que me parece el centro de gravedad del libro y que pone en relación, digamos, tal como decía Gerardo al comienzo, el pensamiento de Cesarano con una constelación, digamos, de pensamiento italiano en ese entonces, ¿no? Y que es la tesis acerca de la antropomorfización del capital, ¿no? La antropomorfización del capital, ¿no? Que es una tesis que aparece en el trabajo de Jacques Camat, y hago esto no con el ánimo de establecer una afiliación entre Giorgio Cesarano y Jacques Camat, sino que más bien apuntar a esta especie de constelación donde aparecen Camat, Cesarano, Pasolini, ¿no? Y a partir, bueno, también ahí está Debord, y luego Agamben, Foucault, ¿no? Es decir, esta idea de la antropomorfización del capital como un antecedente, digamos, de la crítica a las lógicas de gobierno biopolíticas, ¿no? Una suerte de crítica a la biopolítica avant la lettre, ¿no? Y que dice relación fundamentalmente con la idea de Camate sobre la lógica del capital, eh, digamos, como dominación total que pasa por procesos de subjetivación, ¿no? Entonces me parece que ahí la clave tiene que ver con la superación, digamos, de la contradicción entre producción y sobrevivencia a la que apunta Cesarano en el libro, ¿no? Que yo la pondría en relación, evidentemente, desde el punto de vista genealógico, ¿no? Con las dinámicas propias del proceso de valorización capitalista y el ascenso, digamos, de las clases medias o de esta especie de pequeña burguesía planetaria, ¿no? Que da cuenta de un proceso de mutación histórica, digamos, de la relación entre vida y capital, ¿no? Si uno considera históricamente, digamos, distintas figuras de esa relación, ¿no? La esclavitud, el trabajo asalariado y el capital humano, precisamente esas dos primeras figuras dan cuenta de una relación entre vida y capital, más bien caracterizadas por el índice de la heteronomía, por así decirlo. Mientras que en la tercera figura, digamos, de la inmanentización del capital, ¿cierto? En la vida, en la vida humana, a partir de los procesos de subjetivación como sujeción, ¿cierto? Dan cuenta más bien de la autonomización del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, esta crítica, esta mutación de la relación entre vida y capital, ¿no? Opera aquí, ¿cierto?, en la dirección de una crítica a los aparatos, ¿no? A las mediaciones de lo social, de las que hablaba al comienzo Gerardo, ¿no? Y del dispositivo de la persona, ¿no? Que aparece ahí implicado en ese aparato social como su piedra angular, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante para pensar, digamos, el aparato de lo social pensar al mismo tiempo la cuestión de la persona, ¿no? El dispositivo de la persona, ¿no? Donde la persona aparece como una función social, precisamente, ¿no? Como una función social en el sentido de un rol social asignado por la violencia del capital que opera como comando organizando precisamente el régimen de lo social y cuya lógica yo diría que tiene que ver con la conversión del singular o de la singularidad, ¿cierto?, en un caso particular de un universal abstracto, ¿no? En este caso, la unidad o la unicidad equivalencial que caracteriza a la persona como dispositivo, ¿no? O yo diría una singularidad oikonomizada, ¿no? O una singularidad fetichizada en función, digamos, de estas formas de personalidad postproducidas, digamos, que hacen parte del aparato de lo social. Entonces, en ese sentido, eh, es interesante porque aparece aquí ya en la obra de Cesarano, digamos, esta idea del dominio real del capital o la subsunción real, ¿cierto?, sobre la especie humana, ¿cierto?, en el capitalismo actual como una especie de interfaz ampliada, ¿no?, de producción
de sujetos y objetos, ¿no? Y además que es una interfaz autonomizada, ¿no? En ese sentido. Precisamente porque ya no se trata de producción de objetos simplemente, ¿no? Sino que de producción de sujetos y objetos, esta interfaz ampliada aparece como autonomizada, ¿no? Es decir, cada uno se produce como capital humano, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, la no rendición, por así decirlo, frente a esa, a esas dinámicas de dominación contemporáneas del capital sobre la vida, sobre lo viviente, ¿cierto? Aparece en Cesarano, digamos, como esta verdadera guerra, ¿no? Es decir, como una guerra contra el dominio del capital sobre la vida humana, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, se trata también de un conato crítico respecto de la producción de sí, ¿no? En la forma del individuo, ¿no? Porque el individuo aparecería precisamente aquí en esta clave, ¿cierto? Como incorporación del capital, ¿no? Versus lo que Cesarano, junto con Kamat, llaman la especie, ¿no? O Gemeinwesen, ¿no? La comunidad o el o el ser en común que es inherente, digamos, a la vida singular, ¿no? Y en ese sentido la especie como potencia común, ¿no? O como comunismo de las singularidades también podría formularlo, ¿no? Eh, en ese sentido, es interesante pensar esa crítica, ¿no? Y ese conato revolucionario contra el dominio del capital considerando, digamos, las estrategias contemporáneas de acomodo, ¿no? De acomodo estratégico del capitalismo, ¿no? Dice, o sea, en el sentido de esta idea de que hay que limitar los efectos nocivos del modelo capitalista de desarrollo, ¿no? Eh, Mientras en lugar de limitar todo se acelera, ¿no? Esta idea de que hay que salvar esta vida, ¿no? Que hay que hacer sustentable este modo de producción, ¿no? Entonces, frente a esa ilusión reformista, ¿no? Cesarano y Colus, sobre todo, ¿no? En el texto que escribieron juntos, ¿no? Plantean que la alternativa al apocalipsis del capital, ¿no? Es lo que ellos llaman la revolución biológica, o la revolución de la vida contra la muerte, ¿no? Eh, que sería una revolución, digamos, definitoria de la suerte de la especie. Eh, Ahí me parece preciso hacer una aclaración, porque recuerdo que en una conversación que Gerardo tuvo con Jack Kamat, que yo hace un par de años tuve la oportunidad de traducir algunos pasajes de esa conversación. Me acuerdo que Gerardo le preguntaba a Kamat qué le parecía el concepto de revolución biológica que aparecía en la obra de Cesarano. Y Kamat era reticente a aceptar el concepto, ¿no? Porque Kamat decía que, no, que la cuestión en juego no se reducía a la vida en sentido biológico, sino que abarcaba íntegramente la vida psíquica, ¿no? Y entonces, claro, en la página 56 del manual de sobrevivencia de Cesarano aparece una aclaración de ese punto, ¿no? Evidentemente dice, el capital es el cáncer del que la especie corre el riesgo de morir. Claro, el capital es el cáncer de que la especie corre el riesgo de morir. En este sentido, la revolución es biológica. Cito a Cesarano, esa es la cita de Cesarano, ¿no? Pero inmediatamente él hace una aclaración, ¿no? Acerca del sentido del bios que aparece ahí en lo biológico, ¿no? Es una distinción, digamos, entre el bios entendido como vida, él habla de naturalidad del ser, ¿ah? O una vida en común, en devenir creativo, ¿no? En ese sentido, el bios, frente al concepto estrecho, ¿no? De bios en el sentido de la dimensión segregada de lo animal, en sentido mecánico u orgánico, ¿no? Es decir, la vida, digamos, individualizada en su dimensión operativo, funcional, ¿no? Dice, en este sentido, la revolución tiene la tarea de afirmar la vida, el bios, la naturalidad del ser, más allá de la segregación en la dimensión animal y mecánica del bios, ¿no? Esa es la aclaración, ¿no? Entonces, claro, es interesante que cómo desarrolla Cesarano esta idea de la revolución biológica en el libro, ¿no? Eh,
Es decir, eh, eh, digamos, se trataría de atacar o de criticar, criticar en el sentido de exponer, de sacar a la luz y cuestionar, poner en cuestión, no la, la necesidad de la metafísica del sujeto y la presencia, ¿no? Se juega aquí, digamos, la metafísica del sujeto en el sentido del dispositivo de la persona, ¿no? Del individuo, como dispositivo de incorporación, digamos, del orden del capital, sujeción, que además es una sujeción culpógena, depresiva, ¿no? Depresora, ¿no? Ligada a la deuda, a la culpa, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo la metafísica de la presencia, ¿no? En el sentido del orden del capital como realidad, ¿no? O del realismo capitalista, si se quiere, ¿no? Es decir, del orden del capital como realidad, digamos, normalizada, como ya sea como naturaleza o como historia, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la metafísica del sujeto y la presencia aquí precisamente aparecen como el aparato de mediación de la persona y lo social, ¿no? La persona y la sociedad. O sea, el dispositivo social tiene estos dos polos, ¿no? De la persona y la sociedad, donde la persona aparece como una singularidad ficticia, precisamente por ser una singularidad objeto de esta conversión, en caso particular de un universal, ¿no? Abstracto, como una personalidad posproducida, por así decirlo, ¿no? Y mientras la sociedad aparece, en las palabras de Cesarano, como una máquina social, es decir, como una comunidad ficticia, ¿no? Eh, claro, entonces, a propósito de ese realismo, a propósito de ese realismo capitalista, ¿no? Que haría parte, digamos, del polo de la metafísica de la presencia aquí, ¿no? Para cerrar, ¿no? Y ahí seguimos conversando. Me parecía que, por ejemplo, en estos días, ¿no? Esa cuestión aparece, digamos, con mucha, o sea, se declara con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve a- el discurso de los halcones de la guerra estadounidenses, ¿no? Como John Bolton, por ejemplo, ¿no? Que plantea el realismo en la dimensión política, es decir, reconoce, por ejemplo, que ha armado guerras, golpes de Estado, etcétera, en distintos países que, según él, eran necesarios, ¿no? Para los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí tenemos un realismo de tipo político, pero hoy día no se puede pensar ese realismo político si no es en conexión también con una especie de realismo económico. Pienso, por ejemplo, en Milley, o en Merkel y Schäuble, por ejemplo, que hace poco han planteado que la política de austeridad, ¿cierto?, es algo necesario, eh, poniendo en escena, o sea, armando esta escena, ¿no?, donde la economía, eh, por su necesidad, ¿cierto?, se sitúa por sobre la política democrática, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, el realismo económico es el realismo de los mercados que mandan. eh, el ejemplo de la imposición a Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese realismo político y económico, ¿no? Que hace parte de este polo de la metafísica de la presencia, ¿cierto? Que no es sino la naturalización del orden del capital, que a su vez se incorpora en el sentido de tal realismo como principio de realidad, por así decirlo, del dispositivo de la persona. Yo pararía ahí aquí, ¿no? Por el tiempo, para que sigamos conversando, porque este libro es riquísimo, tiene muchos momentos, tiene muchas salidas, digamos, así que hasta aquí. Gracias. Estupendo, Gonzalo. Gracias por ese mapeo, ¿no? Y creo que la cuestión de la salida del realismo, ¿no? Y su correlato con el problema de la objetualidad o del objetivismo, ¿no? Un Mm. problema importante en Heidegger también es clave en esta discusión, ¿no? Pero bueno, pasamos la palabra a Emilio, para que nos diga algo en relación al trabajo de traducción y eh, la, la escena de escritura de Seyarano, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, la verdad. Algo que ahí la otra vez cuando eh, me, me comentaron de la charla y hablé con Cristóbal de la Cebra, que me decía, estaba entusiasmado porque había ido a Chile y había encontrado, me había dicho el libro funcionó muy bien, hay como entusiasmo, incluso encontró gente que había traducido algunos artículos de Cesarano y yo pensaba qué bueno que cuando un libro encuentra a sus lectores realmente. Uno desde la traducción, ¿viste? Haces la traducción y es más mediado todavía que la editorial, porque la haces y después no sabes a veces cómo funcionan, pero era algo
que me puso contento porque realmente a la hora de traducirlo, en el proceso de traducción del libro, encontré que la sensación era todo el tiempo, bueno, este es un libro importante, interesante, ¿no? Yo no lo conocía a Cesarano, la verdad que cuando me llegó la propuesta de hacerlo, yo vengo traduciendo hace años diversos autores italianos, desde Virno, Bifo, Negri, pero no lo conocía a Cesarano en particular, entonces cuando me cayó la invitación fue, bueno, hay un libro acá de un Tano que de los 70, medio más anarquista, más radical. A ver, bueno, buenísimo, y lo vi, me lo pasaron, dije, bueno, interesante, y también lo que uno ve cuando, como traductor, ¿no? Decís, bueno, a ver, el libro, bueno, no es tan largo, son fragmentos, enseguida dije, bueno, tiene una cosa medio como esta cuestión de los fragmentarios, está bueno también para traducir, a mí por lo menos en lo particular me gusta porque un texto así te permite entrar y salir de una manera diferente que si es, no sé, una tesis académica, un texto más desarrollado que tiene otro ritmo. Esta cosa dije, mira, de Bord, la sociedad del espectáculo, situacionismo, bueno, fue eso la sensación, pero sin conocer realmente nada prácticamente del autor. Y después cuando empecé a hacer la traducción, la verdad fue una traducción que llevó mucho trabajo, fue intensa, digamos, fue mucho más de lo... Cuando lo tenía, digo, bueno, lo hago, un par de meses. Después, bueno, pasaron cosas, obviamente, ¿no? Cosas del texto, cosas de la vida, bueno, tuve cuestiones, habré estado como 8 meses, no me acuerdo, mucho más. Yo pensé, era un trabajo de un par de meses, eh, duró más, pero duró más también por la intensidad del texto, no solo por el esfuerzo o el trabajo del texto, sino porque era un texto que exigía meterse y exigía, que es lo que me parece que es lo primero que también se puede decir de particular, que no es único ni original, sino que también yo pensaba, viene de una época, es un texto que está situado, ¿no? Es un texto del 74, está situado en términos epocales y tiene una relación con la palabra que en algún sentido está, digo, es característica también de una época, pero bueno, no todo texto de los 70 tiene esta peculiaridad y realmente hay algo ahí del trabajo con el lenguaje, más que el trabajo de la función del lenguaje. Hay una cuestión de decidida interpelación, ¿no? Una confianza en la interpelación del lenguaje para producir política, que no es, y es cierto ahí lo que decía Vicente, no es simplemente el discurso, no es el hablar, no es el logos en términos del pensar, sino la función política, una función de interpelación política y de que se hace algo cuando la experiencia, por ejemplo, de lectura, produce una transformación, produce una interpelación que obliga al lector, ¿no? Lo pone en un lugar. Y bueno, eso claramente está todo el tiempo en el texto y en la forma en la cual está trabajado. Que, insisto, en mi cabeza, bueno, lo até enseguida de Bord, digo, hay algo ahí del situacionismo en las estrategias, me parecían, pero bueno, el texto tiene algo más, me parece, y es algo que también creo que es como progresivo en un punto, o por lo menos a mí en la experiencia de traducción me resultó progresivo. Entonces fue una traducción en la cual empecé, como uno empieza una traducción, y después fue cuesta arriba en algún sentido, pero insisto, no cuesta arriba por la dificultad, si bien en algún punto sí, sino por la densidad, porque digo, tenés que tener ganas de sentarte, digo, hay que tener ganas de leer lo que uno lee de leer a Cesarano, digo, de lo que Cesarano nos está diciendo, eso me parece. No todos los autores generan ese efecto, y hay algo ahí de esto, de la interpelación y de la contemporaneidad, porque es cierto, hay algo que sí me pasó, que me pasa a veces, me ha pasado con otros autores de la izquierda italiana, que lo atribuyo también a la capacidad que tienen desde un aparato y un marco de lectura, esta idea de la tendencia, ¿no? De la capacidad de leer tendencias y leer procesos que trascienden los presentes. Digo, ahí hay como creo, un aprendizaje político fuerte y teórico. Cesarano claramente lo tiene.
Entonces es un texto que también te trae al presente todo el tiempo. Eso es notable en un texto que, insisto, está muy situado. De hecho, algo ahí que él dice en el prólogo, cuando él dice, habla de que este texto viene después del otro que habían, del panfleto que habían armado con Colliu, que dice que era un escrito de ocasión, y él dice, este también es un escrito de coyuntura. O sea, lo plantea como un texto de coyuntura, y es cierto, es un texto, todavía no llega, no pasó el 77, digamos, en Italia, no pasaron un montón de cosas, y sin embargo, esa, la sensación es que podía anticipar no solo las cuestiones de la potencia, sino las cuestiones del reflujo de la potencia, y llegar a cuestiones que son muy contemporáneas. Digo, ahí, entonces también la traducción fue una sorpresa en la lectura de ir encontrando en lo que en mi caso puedo comprender elementos que eran como, wow, esto es, o sea, lo dijo acá, de cuestiones, ¿no? No sé, ahí me había notado, el capital gestor cibernético y cuantificador del otro, y hay algunos fragmentos donde habla de lo técnico que son, digo, son ultra útiles, no solo contemporáneos en términos de, bueno, hace un análisis, son útiles para pensar críticamente hoy, o para por lo menos poder empezar a pensar hoy algunas cosas. Entonces, digo, eso es algo que me apareció en el proceso de la traducción. Y en el camino también, que sí, lo cuesta arriba el texto, también tiene que ver con que creo que el texto tiene una progresión. Si bien es, ahora lo estaba releyendo, a propósito de la charla, volví, también uno a veces deja y volvés y es como algo nuevo, lo lees ya como lector y decís, wow, ahí me di cuenta que sí, que era más difícil. Fue más de lo que yo mismo pensé en su momento. No llegué ahora a releerlo todo. Y leyendo ya al principio dije, ah, bueno, era como, ah, tenía mucho esto. Pero la sensación mía en términos de la traducción fue que eso me pasó mucho más, sobre todo, de la mitad para adelante. O sea, que es un texto que empieza con una forma que es como clásica, casi de crítica. Es como el aparato crítico, ¿no? De poner en juego algunas cuestiones que tienen que ver con lo político, lo social, bueno, lo psíquico también, eso es fuerte todo al principio, la crítica que hace de Cooper, que me pareció también muy divertida por momentos, es como muy, es bueno en términos, digo, es bueno retóricamente, hay algo ahí también que sí el texto tiene, ¿no? Un trabajo con las metáforas, con las imágenes, también en ese sentido es panfletario, en el sentido de que busca convencer y usa elementos retóricos que es cierto, evidentemente hay un trabajo ahí literario, poético. Entonces, pero bueno, lo usa en clave de la crítica, las chicanas, lo agarra Cooper, lo destroza, va de a punto por punto lo va destrozando, después lo agarra Bataille y le hace lo mismo, trae de Bataille, agarra lo que quiere, lo que le interesa de Bataille, mucho, pero a su vez lo va polémica, pero bueno, va usando un esquema que es pues, el de la polémica clásica en un punto. Ahora, en un momento del texto, no sé, me da la sensación que es primera parte, segunda, ya para la tercera, la cuarta, empieza como a cambiar, hay como una apuesta mayor del texto, en términos de también el uso del trabajo con el lenguaje, y ya es como una cuestión más de creación, y donde lo literario ya se introduce más directamente. Entonces, lo que aparecía como, bueno, esto, lo epigramático, las imágenes, ya en la cuarta parte y después en el, en la segunda, digamos, en la parte de la insurrección erótica, ya hay un trabajo ahí que la sensación era, bueno, quitó el freno de mano y entonces en vez de citar a Bataille, cito a Carlo Emilio Gada y te trae una novela experimental y ahí, bueno, ya ahí fue a macarse. Igual al final ya otra vez me pude meter en el texto y fue más fácil otra vez. A veces pasa eso con las traducciones, como que en esa exigencia te puede costar, pero hubo ahí también algo bueno, él liberó y yo también ahí lo seguí. Y fue eso, también a veces pasa, ¿no? Hay textos, yo trato igual es como una decisión más personal de mantener la sintaxis, mantener la relación con la lengua del traducido, digamos.
que son bien distintas siempre, y en este caso también era, bueno, tratar de mantener esta cuestión. Y al final claramente hay una apuesta literaria que es también muy interesante. Literaria digo, y por ahí está mal como lo digo, porque no es literaria en el sentido de hacer literatura como si eso fuera algo retórico, sino que es, me parece, llevar la construcción conceptual a un plano de creación donde lo literario es un elemento funcional a la construcción, sí, conceptual y de sentido, digo, si uno, digo, es un texto filosófico, no es un texto, construye conceptos, construye, me parece, una lectura y construye conceptos que permiten pensar cosas, digo, eso no se corre nunca. Pero hay me parece, hay como un camino que el texto hace que en la traducción traté de seguirlo, más que nada de seguirlo, creo. Con lo cual en algún momento se me ocurrió y dije, estaré pifiando, digo, estaré entendiendo, porque ya cuando cuando la cuestión viene más por el lado de lo literario, hay más riesgo también a no entender el sentido, a no entender los sobreentendidos, a no poder, a traducir mal, ya no es una traducción de conceptos que uno tiene, eso, la teoría política, la filosofía política, ya hay como un vacío, hay un salto al vacío, no hay tanta red, digamos. Y eso me pasó al final. Después cuando, bueno, pasé la traducción, dije, bueno, me dirán, y cuando volvió No, se lo pasé a algunos amigos, les parecieron muy buenos, bueno, respiré tranquilo, me alivié, porque realmente hubo un punto en el cual es difícil a veces tener certezas sobre un texto que tiene complejidades. Pero bueno, sí, esto me parece que esa sensación de que es un texto importante y que es un texto que útil también. Ahí hay algo también, me gustó esto que trajo Vicente del manual, no lo sabía yo, esta reflexión del propio César Abreu sobre el manual. A mí lo que me surgía desde el principio fue la idea de, es como un manual de autoayuda, lo pensaba más en ese sentido, pero es como el anti-manual de antiayuda, porque en el fondo lo que hace es todo lo contrario a lo que hacen actualmente los manuales de autoayuda, los manuales de construcción del yo, digo, lo que hace es demoler absolutamente todo, y muy sistemáticamente además, creo, más allá del estilo. Es un estilo como barroco, pero es muy sistemático, creo, demoler absolutamente toda certeza sobre esto, sobre la producción de subjetividad, la producción de subjetividad como mediación en la sociedad capitalista, la relación entre el sujeto y lo que él dice en un momento, la producción de persona y la producción de máquina social, como decía Gonzalo, eso también está ahí como... Y es como, me gustaba ese juego de decir, claro, es un manual de instrucciones, es cierto, pero ¿de qué? ¿De un militante común? No, porque también demuele la imagen del militante político que bueno, evidentemente estaba muy abierta a la discusión, digo, por Cesarano y no solo por él, creo, pero es una discusión que evidentemente hay un grado de reflexión crítica muy interesante, ¿no? En un momento, insisto, todavía no en la total derrota, quizás, del proceso, cuando uno ve el proceso de la década del 70, y sin embargo él ya está anticipando también, hay un montón de elementos que rebotan hoy día, incluso en la idea de lo que hoy diríamos, sí, la construcción del yo como empresa, no sé, por decirlo de alguna manera, la construcción de la subjetividad como moneda de cambio en una sociedad donde todo es moneda de cambio. Y eso es algo como también muy impresionante del texto y que también me aprendí. Digo, es un texto que más allá del trabajo específico de la traducción, me dio elementos que me rebotan a mí, como cada uno supongo en su propia biblioteca, ¿no? En mi caso pensaba estas cuestiones de la naturaleza y lo que aparece en un momento bien, es cierto, parece que es una antropología lo que está planteando y me rebotaba con algunas cuestiones de Virno más actuales sobre la historia natural y sobre los fundamentos naturales de la especie como elementos para pensar, o de la lengua o del lenguaje para pensar la política, bueno, con cosas del propio Bifo de ese momento y de después en cuanto a
a la lectura de técnica y automatismos y el capital y la transformación del capital en términos de máquina automatizadora. Está todo eso en un texto que, insisto, es del 74, o sea, cuando uno lo piensa es como, o sea, toda la cuestión de lo psicoanalítico con una deriva, para mí, muy original, a 2 años de que había salido el Antiedipo de Les Guattari, o sea, eso, nada, me parece que es un texto, como dijeron, al que se le puede entrar por un montón de lugares, y bueno, espero que la traducción ayude a eso. Realmente fue como también armar un rompecabezas. Hay última cosa sobre la traducción, ahí hay algo también con el trabajo con las citas, que yo ahí en un momento lo que encontré fue que servía más seguir, en el caso de las citas que él va haciendo, estas, ¿no? Que trabaja con Cooper, con Bataille, después con Lukács. Con Lukács, ahí fue cuando yo dije, bueno, no, tengo que seguir a la traducción del italiano. Entre paréntesis, tenemos muchos problemas con algunos textos muy clásicos traducidos al español y que cuando uno ve, digo, por diferencia, por ejemplo, evidentemente en Italia hay una tradición de que los textos del alemán, los grandes textos de la filosofía sean legibles, cosa que en el español a veces no hemos tenido esa suerte. Entonces, por ejemplo, Historia y Conciencia de Clase de Lukács, yo iba a la traducción, veía el italiano y decía, no, primero no podía traerla sin forzar lo que el propio Cesarano planteaba, pero por otro lado, había cosas que en la versión italiana se entendían de lo que Lukács planteaba, que si traía si hacía por un afán formal, digamos, de tratar de respetar las traducciones que tenemos, yo hacía eso, el texto fracasaba. Entonces, la decisión fue seguir las traducciones, en algún caso, como por ejemplo en el de Cooper, donde estaba el texto en inglés, bueno, fui al texto en inglés y hice como un mix entre mi versión, digamos, del inglés, atendiendo también la versión del italiano, pero digamos, en varios casos, eso sí fue algo que, digo, creo que lo digo porque no quedó consignado en el texto, pero bueno, las traducciones son, en general tienen las traducciones de las citas están hechas de esa manera, digamos, tratando de seguir las versiones italianas, cotejándolas con el inglés o el francés en algún caso. Creo que estaban las de Van Eyckheim, había alguna ahí que también encontré y pude, por lo menos tratar de cotejar alguna cosa, no sé si en alguna de Kamat. Pero bueno, era también para que lo que en Bataille también pasó, en el texto de Bataille que cita la traducción que por lo menos la que yo tenía no servía para seguir el hilo, lo va trabajando mucho Cesarano, entonces ahí lo mismo, si tenía alguna duda fui a ver la del francés, pero seguí la versión italiana que era buena. Pero bueno, eso es como, por lo menos como experiencia desde la traducción, y la verdad, un gusto haberlo hecho y un gusto también, insisto, con lo que empecé, que el texto tenga lectores, como ustedes y como me imagino que hay otros lectores atentos, interesados y realmente a los cuales el texto les sirve para pensar hoy, ¿no? Realmente me parece que eso es lo más interesante. Muchas gracias, Emilio. Has dicho cosas muy iluminadoras, ¿no? Y me parece que, bueno, podemos abrir la discusión, ¿no? También me parece que es muy útil, ¿no? Para el lector, por lo menos lo fue para mí, pero que algunos términos técnicos, ¿no? O que pudiera tener una densidad de intraducibilidad, ¿no? Por decirlo a lo Jack Lesra, Sí. lo dejas en paréntesis, ¿no? Además del trabajo del aparato de las notas, ¿no? Que ayuda muchísimo. Yo simplemente quería retomar algo, ¿no? De lo que decía Emilio, que me parece, bueno, una pregunta más que nada, ¿no? Pero sería sobre el estatuto de lo literario. Eh, y también, bueno, teniendo en cuenta de que Cesarano, una de las singularidades de Cesarano es que, como habíamos dicho, ¿no? Es antes que nada un poeta, un escritor, ¿no? Sin embargo,
me parece que también, ¿no? Para matizar o tematizar más esta especificidad, eh, vamos a llamarle la irrupción de lo literario, en Checharano es altamente desnarrativizante. Es decir, justamente, ¿no? Es decir, es como si en la propia práctica de escritura se evitaran dos, ¿cómo decirlo? Porque uno no quiere ofender a nadie, ¿no? Pero como dos falsas salidas, ¿no? Por un lado, esto que en algún momento algunos amigos han llamado como la fiesta de la escritura, que se asocia con algún momento de la deconstrucción, del texto infinito, del juego y el redoble sobre la palabra, ¿verdad? Que sobre todo los deconstruccionistas norteamericanos hicieron toda una fiesta, muchas veces bien cotizada, con el texto de Derrida y la llamada deconstrucción, ¿no? En eso no tenemos en Chicharano, ¿no? O uno piensa, por ejemplo, en los juegos de la grafía, de la escena francesa de Philippe Solé, ¿no? Eh, y toda su larga sombra de ese tipo de reflexión, de escritura que siempre está reflexionando sobre la coreografía infinita del significante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me parece que en Checharano la irrupción o la incepción de la escritura es por otro lado, ¿no? O de lo literario es por otro lado. Tiene que ver por un lado con esto que me gustaría llamar la desnarrativización, como si fuese de la mano, ¿no? Justamente bueno, del orden, de esa especie de ordenamiento, un ordenamiento consumado de la filosofía de la historia que se expresa, ¿no? Carquia también lo llamaría en estos años como la expansión del régimen retórico, lo que también mencionó eh, Vicente, ¿no? Es decir, una especie como de fe ciega o mala fe, ¿no? Por la palabra, ¿no? Y por el fundamento retórico de la palabra. Por eso no hay que olvidar, y esto lo digo de manera polémica, ¿no? Pero habría que recordar acá que eh, la última hipótesis política de la izquierda o de ese izquierdismo que ya criticaba a Checharano, encuentra como guardián último y filósofo del fin de la metafísica, dicho por él mismo, a Ernesto Laclau como el arquitecto de una política de los fundamentos retóricos, ¿no? Esa es su línea, ese es su último libro, ¿verdad? Entonces, me parece que Checharano pone una especie de aguja, ¿no? Que desinfla este globo, ¿no? Demostrando el dolor que la subyace, ¿no? Y la aceleración hacia el precipicio, o si uno quiere, ¿no? El espaldarazo que se le da a la realidad de abastecer el nihilismo, ¿no? Mm. Pero bueno, a lo que voy es, a mí obviamente durante mucho tiempo me ha interesado mucho el concepto de estilo, ¿no? Una cuestión de estilo que no necesariamente pasa o se limita por el parangón de la escritura o del bello prosismo, ¿no? Pero me parece que en Checharano esa especie de fuerza de escritura que moviliza, eh, ese brillo que le llamó, creo, Gonzalo, ¿no? Eh, Tiene una especificidad, ¿no? Y bueno, es algo que me gustaba simplemente pues dejarlo ahí marcado, ¿no? Haciendo ese contraste con apuestas donde algo así como la autoconciencia, ¿no? De ese yo ficticio quedaría como plasmada o doblada en el juego de los significantes, ¿no? Checharano también rechaza eso, ¿no? Rechaza esto y propondría entonces algo así como un estilo de desnarrativización donde lo que estaría en juego sería algo así como desnarrar para poder llegar a un imperativo, un imperativo de existencia, un imperativo de ti mismo, es decir, de encontrar tu destino, ¿verdad? Obviamente no un destino alienado, ¿no? Sino el destino, bueno, o lo que Vicente llamó afectivo, ¿no? O uno pudiera decir en el gran término de Montaigne, un destino en amistad, ¿no? En todo lo que recoge esa palabra de la amistad, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque si no voy a seguir hablando un poco con escaramuza, ¿no? ¿Puedo acerca de eso? Sí, por favor. Sí, fíjate que este libro me hizo pensar la relación entre revuelta y traducción, ¿no? A partir, digamos, de cierta idea de metamorfosis que estaría en juego en ambos fenómenos, ¿no? Tanto en la revuelta como en la traducción.
tanto en la revuelta como lo está pensando Cesarano, como en la traducción, digamos, que es uno de mis líneas de trabajo, en el siguiente sentido, ¿no? O sea, en el caso de la traducción hay una lengua de arribo, o sea, hay una lengua de origen y una lengua de arribo en la dinámica de la traducción, ¿no? Y en el caso de la revuelta hay una situación pre-revuelta y una situación post-revuelta, ¿no? Que podrían ser analogadas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la traducción, modernamente se entiende la traducción como algo que se puede lograr perfectamente en virtud de lo que con Benjamin podríamos llamar la concepción burguesa de la lengua. Es decir, una concepción del lenguaje que pasa por los atributos de universalidad, identidad de la representación, de lo semántico, de lo sintáctico, etcétera, o sea, de la dimensión formal más dematerializada del lenguaje, ¿cierto? Y en virtud de esa concepción burguesa de la lengua, se entiende que se podría, en la dinámica traductiva, hacer pasar una identidad a través de la diferencia material de las lenguas, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, la traducción funciona en el sentido de que se podría acceder al original o se podría hacer pasar, digamos, el sentido del original, ya sea palabra por palabra o sentido por sentido, ¿cierto?, a la lengua de arribo. Es decir, que habría una fetichización del original, pero al mismo tiempo una fetichización de la lengua de arriba, porque precisamente la lengua en cuanto tal se entiende en términos fetichistas, es decir, se trata de la lengua precisamente caída en el orden del capital. Ahora, ¿cómo pienso yo esa cuestión en analogía con ese fenómeno traductivo en analogía con la revuelta en Cesarano? Esa es la cuestión, ¿no? Hay en la página 51, 52 por ahí, ¿no? Cesarano plantea que después de la revuelta nunca se vuelve al momento anterior, ¿no? Esa es ahí la analogía con la idea de la traducción como un acceso o como una vuelta al original, ¿no? Después de la revuelta nunca se vuelve al momento anterior, es decir, se rompe de alguna manera la, la afirmación de la identidad en lo que Cesarano llama el retorno cíclico de un tiempo inmóvil, ¿no? Es decir, no hay una tumba del antes, ¿no? Que pueda ser revisitada, a la que se pueda volver, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ahí hay una situación como de desconcierto, ¿no? Donde o se produce la rendición o se sigue experimentando, ¿no? Como alternativas, ¿no? Pero básicamente no se puede volver al momento anterior, hay una metamorfosis en juego, pero además tampoco es claro lo que adviene en el momento post-revuelta. Tampoco es claro lo que adviene. Cesarano dice, a cada uno le es sustraído el sentido prehistórico de su propia historia. Es decir, porque precisamente, en el sentido que lo dice Gerardo, ¿no? Precisamente antes de la narrativización, ¿no? El sentido se escapa en lo supraindividual del acontecimiento, ¿no? Entonces, claro, por una parte está esa especie de claroscuro de lo que adviene en la posrevuelta, que es la situación de desconcierto y la situación, digamos, el momento difícil en el cual se puede caer en la rendición o en la autodestrucción, ¿no? En la furia del desvanecerse, dice el Cesarano por ahí, ¿no? Ahora, también está la tendencia en ese sentido a la recaída en el tiempo, ¿no? Es decir, el después histórico, ¿no? En el que se produce la caída, dice Cesarano, se comprueba por la estúpida solicitud con la que se intenta restaurar el antes, ¿no? Está en la página 51. Entonces, en ese sentido, en el sentido, en el sentido análogo a la concepción burguesa de la lengua que refería antes, ¿no? El escenario de la posrevuelta se movería, en ese sentido particular de la concepción burguesa, ¿no? Se movería entre la restauración del original, hacer la analogía con la traducción, ¿no? Entre la restauración del original y la realización frustrada de un programa, ¿no? Esto como analogía a la traducción económica, ¿no? Que busca restituir un original en la lengua de arribo, ¿no? Es decir, en este caso, en la posrevuelta, en la situación de posrevuelta, tratar de restaurar el momento previo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tratamos de pensar la situación posrevuelta por analogía como con una traducción aneconómica, no económica, es decir, no basada en la concepción burguesa de la lengua, o una traducción estilística en el sentido de que lo pondría cercano a Gerardo, ¿no? Tendría que ver con una exposición a lo irreductible
¿no? Del acontecimiento, es decir, una exposición no intencional, eh, experimental, digamos, ¿no? En el sentido de la, digamos, de la eroticidad de la experiencia en común, de la potencia de la especie. No, en este caso, en el caso del traductor, por ejemplo, eh, la, precisamente la metafísica del sujeto y la presencia operaría como el sujeto traductor, ¿cierto?, que fetichiza o trascendentiza los significados para poder lograr la traducción en el sentido burgués, ¿no? En este caso estaría o sea, digamos, en este caso la tarea del traductor se caracterizaría por su exposición, ¿no? A lo irreductible del acontecimiento, más que a la fetichización de lo que está en juego en el acontecimiento, ya sea como un momento previo o ya sea como el programa a realizar, como el destino, digamos, del acontecimiento, ¿no? Entonces, claro, exposición a lo irreductible del acontecimiento en lugar de realizar un destino o restaurar un original. Eso se parece mucho ese modo en que está pensando el escenario post-revuelta Cesarano se parece mucho al modo en que yo intento pensar la traducción en un sentido no burgués, ¿no? Porque precisamente la traducción en un sentido no burgués es análoga a esta doble tendencia que describe Cesarano ahí entre la restauración del original, de la situación previa a la revuelta, y la realización de un programa, ¿no? En primer lugar, porque hay metamorfosis, no es posible volver al original, no hay identidad, sino que hay diferencia. Y en segundo lugar, porque más que una voluntad de diseño, lo que se juega en un acontecimiento como el de la revuelta es más bien la exposición a la, a lo común, a la potencia común de la especie en ese sentido, ¿no? Entonces, es interesante esa cuestión porque metafísica del sujeto y la presencia, de nuevo, ¿no? Es decir, no solamente se está expuesto a lo otro, sino que además se arranca de cuajo, dice Cesarano, el cerrojo del presente, ¿no? Como apertura, comienzo, riesgo, etcétera, ¿no? Eh, claro, eso, digamos como una analogía posible, ¿no? Entre traducción y revuelta a partir del trabajo de Cesarano, que me pareció muy interesante y que precisamente me remite también al trabajo de traducción de Emilio, ¿no? Que es una traducción en ese sentido estilística, por lo poco que yo he podido revisar, digamos, del italiano, ¿no? No he leído el libro completo en italiano, pero sí me parece un trabajo maravilloso, ¿no? El de Emilio en ese sentido, lleno de estilo. Bueno, sí, sí, es que se han dicho muchísimas cosas, ¿no? La cuestión de la lengua está ahí. Es la paradoja del libro de Cesarano, que es un libro que está hecho para arder, ¿no? O sea, que no, Mm. es como que no está hecho para leer, sí, pero, o sea, que lo lees, pero por eso creo que hay todo ese juego que decía, que comentabais, ¿no? De la lengua o de la traducción, ¿no? Bueno, una cosa que quería comentar es que igual hemos empezado un poco al revés, porque digamos, yo he saltado directamente, ¿no? He saltado directamente a esta cuestión de la lengua, que bueno, que creo que es fundamental. Y tú has mencionado, Emilio, ¿no? Es la presuposición, creo que está en el libro, ¿no? Que es este paso de la dominación formal a la dominación real del capital, ¿no? Que otros han llamado la subsunción, ¿no? Que ya no es desde fuera, sino desde ya no es que el capital domina como desde fuera a ese proletariado igual que sale todavía comunitario, todavía campesino, todavía con un mundo simbólico propio, sino que las propias intenciones, ¿no? Entra dentro, ¿no? Es interiorizado, los objetivos de uno mismo son los objetivos del capital, ¿no? La flexibilidad, la eficacia, la diligencia, la productividad, etcétera, ¿no? Ese es como el marco, como el punto de partida, ¿no? Y lo que a mí una de las cosas que igual me gustaría como señalar es que creo que hay una diferencia iluminante o por fin leíble, como decías, ¿no? Del momento de legibilidad, ¿verdad? Eh, es la diferencia con con el posoperaísmo en realidad, ¿no? Eh, y creo que hay varios puntos de diferencia, pero uno es el tomar en serio la cibernética.
tomar en serio la cibernética y lo que se está planteando ahí como el acople del capital con la tecnociencia, es el acople del capital con la cibernética, el desligarse del patrón oro y poner todo en movimiento, como decía Kamat, ¿no? La fuga, ¿no? Como la fuga adelante, el despegue del capital, ¿no? Esta especie de locura, ¿no? Frente, digamos, por decirlo, ¿no? Ahora que comentabas también lo del populismo, ¿no? El otro día comentamos un poco el texto y alguien, bueno, un amigo de los cuadernos, Dani, ¿no? Me comentaba esta equiparación un poco entre Negri, que estuvimos leyendo algunos textos, y el populismo, ¿no? De alguna manera el posoperaísmo está todavía en ese espacio de lo político, ¿no? De lo lingüístico, de lo semiótico, ¿no? Y que al final sí que hay un impulso, unas ganas de revolucionar, de intentar leer, estar a la escucha de los movimientos, pero acaba reconducido, ¿no? Acaba reconducido hacia ese político que es como que bloquea la apertura, también según Cesarano, ¿no? Y que al final lo que se propone es como una reapropiación del mundo como es, ¿no? Es como si solo cambiando el reparto o la gestión de lo existente ya pudiéramos solucionarlo, ¿no? Y ahí de alguna manera queda dentro de lo que es la dialéctica, porque esa reapropiación es como un superar y conservar, ¿no? Superar y conservar, ¿no? Está todavía dentro y creo que el populismo está dentro todavía también de esta dinámica, ¿no? Y el desafío es compartir a través de la amistad y no de la política esa percepción, esa otra percepción de lo posible y de lo que es, ¿no? Cesarano dice, ser es posible, ¿no? Ser es posible contra esa ficción acelerada del capital cibernético, ¿no? Yo en ese sentido de esa ficcionalización, ¿no? Cesarano dice en el momento en el que no hay sentido, en el que el único sentido es la acumulación por la acumulación, ¿no? El capital como capital de crediticio se convierte en crédito de sentido, ¿no? En crédito de sentido hacia el futuro, ¿no? Y esa ficcionalización constante, que lo que se sacrifica en realidad es el presente, es decir, es el presente, es la presencia, pero no la presencia como el sujeto, ¿no? La metafísica del sujeto y la presencia como cerrada, ¿verdad? Como identidad, como algo que está ahí dado como, ¿no? Como forma, ¿no? Sino precisamente como aventura, como exposición al acontecimiento, a la revuelta que comentabas, ¿no? Que Agamben en un texto magnífico, ¿no? De la aventura, dice que el acontecimiento es cuando entras allí exponiéndote sin nombre, ¿no? Es a la vez ontogenético y antropogenético, ¿no? Y creo que es a lo que Cesarano está apuntando es también ahí, ¿no? A ¿no? Esa especie que por fin pueda nacer, ¿no? Que por fin pueda empezar, ¿no? Bueno, y ese, yo creo que, bueno, tomar en serio la cibernética es algo que lo vuelve también a Cesarano muy, muy, muy actual, ¿verdad? Estaba leyendo, el otro día fui a escuchar a Yu Hui, que estuve por aquí en Barcelona, y estuve leyendo algún artículo suyo, ¿no? Y creo que es alguien que también toma en serio la cibernética para intentar pensar políticamente, ¿no? Toda esta relación entre filosofía y tecnología, ¿no? Y una de las propuestas que hace, ¿no? Que decía es que la cibernética la cibernética, que es el capital cibernético, es una nueva unificación. Es una nueva unificación del mundo, ¿no? Unificación tecnológica, algorítmica, ¿verdad? Y también pasa con la inteligencia artificial. Nunca dicen qué inteligencia es, se piensa solo en una inteligencia cuando hay muchas inteligencias, ¿no? Y dice ya en la propuesta de la tecnodiversidad, de alguna manera, ¿no? En la divergencia, ¿no? El divergir, y divergir no porque sí, sino a partir de lugares concretos, situaciones, potencialidades, energías técnicas situadas, ¿no? Concretamente. Porque es una de las cosas que creo que Cesarano tiene ahí una visión brutal y que creo que se relaciona con lo que decía
al principio Gerardo, ¿no? Esta de como de espiritualidad, ¿no? Esta cuestión de la gnosis, cree que es esto de, claro, la cibernética, el capitalismo cibernético, este crédito de sentido, es una unificación que funciona a partir de la dispersión total, ¿no? Es la dispersión, la divergencia continua total en una continua repetición, ¿no? Es una especie de modernidad como la que veía Benjamin en los pasajes, ¿no? El infierno, que es la dispersión continua que se repite continuamente, ¿no? Llevada como a la enésima potencia, ¿no? A los límites del planeta Tierra, ¿no? Y por eso Cesarano creo que él está apuntando está todo el rato diciendo el centro, ¿no? El centro que es la corporalidad sensible, que es partir de ahí, ¿no? En ese sentido, la presencia corporal en movimiento continuo, ¿no? En el movimiento interno, ¿no? Esa corporeidad intrasubjetiva, la corporeidad en guerra de la especie, ¿no? Este conocerse negándose a reconocer la fatalidad, ¿no? Y creo que ahí es una oposición que a la vez es totalmente revolucionaria y a la vez mística, ¿verdad? Digamos, en el camino del sufismo está esta cosa, ¿no? Frente a la dispersión de las percepciones de lo que parece el mundo real, ¿no? El mundo cotidiano, ¿no? En lugar de partir de ahí, partir de un centro que es símbolo, que no es simbólico, que no es sino que es una especie de apertura llena, continuamente desplegable, ¿no? Que está la apertura de la presencia en guerra con el mundo. Creo que ese como último comentario tuyo, Vicente, es muy, muy ilustrativo de también otro de los nudos, ¿no? De una de las tensiones que recorre el texto de Checharano, que yo creo que obviamente marcado epocalmente hay una impronta eh, fuerte también en torno a el tipo de gramática y vocabulario bueno, del marxismo, pero también de una especie de cultura revolucionaria de la época, ¿no? Pero yo pienso que ya luego de 50 años estaríamos en condiciones incluso de cruzar hacia Sharano, ¿no? Si hablamos de interioridad, de, del problema de la sensibilidad, ¿no? Que nos remonta también al problema bueno, que ha escrito también en un texto que a mí me parece siempre hay que revisar, ¿no? Que escribió Gonzalo a la luz de la revuelta de octubre en Chile, que fue un platonismo sin Corá en el que le respondía justamente un intelectual chileno conservador que decía el problema de domesticar a la revuelta, proponía Svensson, es adaptar el alma al mundo. Es decir, es clausurar, pudiéramos traducirlo, ¿no? Clausurar una vez más, es decir, esa es la operación civilizatoria por excelencia, clausurar la ciudad, clausurar la Corá, es decir, la mediación sensible por la ciudad, ¿no? Por la polis. Entonces a mí me parece que en Checharano también se pudiera empujar más el texto, ¿no? Más allá de su impronta contextual de eh, de una fuerte intuición corporal o vamos a llamarle, ¿no? Materialista, ¿no? Por lo que hoy pudiera ser una conversación interesante en torno al teos, ¿no? Es decir, a la teología, ya que parte del colapso de la modernidad es también el colapso de la teología política, ¿no? Eh, entonces, el problema de la religión es, si me parece a mí, en modo alguno se sostiene por eh, por un amarre a la teología, ¿no? Sino que la teología también puede ser, bueno, mm, como ha indicado el amigo común acá, ¿no? Martin B. York, eh, como una posibilidad de pensar justamente algo así como un indestructible, ¿no? Que le es propio a una corporalidad que justamente se resiste a el régimen de esta vida, ¿no? O incluso hace unos años por acá, digo, en el contexto norteamericano, salió un libro pudiéramos decir, de título monstruoso, ¿no? Que era algo así como La vida suficientemente buena, ¿no?
pero en inglés tiene un tono muy cínico, ¿no? Como, esta vida no está tan mal, ¿no? Es suficiente, ¿no? Bueno, yo creo que ante eso, pues, una vida ya de por sí, que logre plegar una gnosis, ¿no? eh, comunicante, ¿no? entre, entre interioridades, ¿no? Entre interioridades que eh, no trafiquen con las pulsiones, ¿no? Las pulsiones compensatorias de los calmantes de lo social es algo a pensar, ¿no? Me parece que aquí también este problema se conecta en realidad con el problema de la cibernética y la técnica, ¿no? Porque esto es lo que le interesaba a Karke también sobre microstatus, ¿no? Porque eh, eh, hay, hay una práctica, es decir, la práctica para enfrentar y también sanar el dolor, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Es una especie de técnica también, ¿no? Es una especie de autoayuda. En ese sentido hay que rescatar también el libro o la función de la autoayuda, ¿no? Pero en el viejo sentido de los clásicos, ¿no? Creo que era el término en griego es el tecne alupias. Es como eh, la técnica de sanar o no sé si es consolar, porque ya la consolación también tiene una incepción ahí romana, ¿no? Pero la técnica alupias es como la técnica de cuidar el dolor o de apaciguar el dolor, y que no puede pasar, obviamente, por las lógicas compensatorias de la biopolítica, ¿no? Y todo lo que eso supone hoy en día bueno, y sobre todo a partir del COVID-19, ¿no? Y todo lo que vimos, ¿no? El pliegue absoluto, al final ya decisivo y desnudo, ¿no? Es decir, de legibilidad total entre la política y la medicina, ¿no? Como último régimen al final del día de la corporealidad de lo existente en el mundo, ¿no? Es decir, obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que decía Vicente. A mí me parece que toda esta serie de problemas o de puntos que vamos aquí inscribiendo le son completamente ajenos el post-operaísmo, que al final se reúnen en una connotación con matices de salvar una vez más un modelo político de conducción, ¿no? Pero la conducción es justamente el Kubernetes, es decir, ¿no? Es el que navega, que logra navegar los diferentes nodos, ¿no? De la técnica cerrada de la producción social, ¿no? Es decir, hay muchas vigas, ¿no? En que si uno registra toda la cartografía del posoperaísmo, ¿no? Aparece muchas veces esta imagen casi que náutica, ¿no? De el conductor, el navegante. eh, Ahora no recuerdo específicamente el nombre del programa, pero creo que el segundo programa de Vista Alegre 2 de Podemos también tenía esa figura, ¿no? Navegando hacia el futuro, una cosa así. Sí, bueno, yo creo que Cesarano entra ahí digamos, aparte de toda esta cuestión, ¿no? El dominio real del capital, tomar en serio la cibernética, ¿no? Ese tomar en serio digamos que la escisión no es ya entre sujeto y objeto, que la dialéctica no puede decirlo todo, es decir, tomar en serio lo que estaba diciendo el psicoanálisis y Lacan en particular en la lectura de Freud, donde Lyotard o Deleuze están en aquel momento también, ¿no? Había una frase que decía este de Pablo, que me gustaría como decirlo para que se entienda un poco, acabe de tomar la forma, ¿no? Como el punto, creo que uno de los puntos de ataque de Cesarano, ¿no? Dice, Di Pablo decía, este mundo lacaniano, infeliz, mancante, en italiano que sería, no sé, ausente, carente, ¿no? Carencial, ¿no? Espectral, donde el sexo es imposible y el otro inalcanzable, sino en el gran otro, ¿no? Dice más verdad sobre la condición presente individual y colectiva de los movimientos y de la experiencia, ¿no? Que cualquier amenidad dialéctica sobre el superar y conservar, ¿no? Es decir, y creo que es ahí, es entrar en esa condición
que se nos ha hecho, ¿no? Hay un momento, no lo tengo, pero hay un momento en el que Cesarano habla del inconsciente, ¿no? Dice, el inconsciente no es una realidad ontológica, es una construcción histórica que además tiene que ver con el momento de irrupción de la dominación real del capital, ¿no? Es concomitante, ¿no? Y creo que dice, el yo es el yo fantástico, el yo fantasmático, y el ello es la ausencia, es lo que no está, que es lo sensible, ¿no? Que es lo que tiene que... Sí, o dice algo así como que el hecho es también un fantasma de esa propia ausencia que es el yo. Que ahí donde es la radicalidad, ¿no? Es como que eso es lo me parece lo interesante. No hay nada que rescatar. Es esta idea de, en un momento, avanzar hacia una guerra total contra la organización de la inesencia. El yo, y por ende todo lo que viene después, lo social, forma parte de esta inesencia. Lo cual tampoco quiere decir que haya una autenticidad previa. Eso también, ahí me parece a mí, por lo menos, que es lo interesante. No es que no es un fundamentalista en el sentido de que si bien hay una verdad, una gnosis, también está adelante. En eso es marxista también. Pero está adelante literalmente, por eso no hay como síntesis posible, ni hay, digo, te tenés que destruir de verdad, te está diciendo, no, si querés te tenés que destruir de verdad, y eso también me parece que se lo toma en serio, lo cual es trágico, digo, es un texto que tiene una carga trágica fuerte también, creo, ahí lo espeso, ¿no? Porque es también tomarse en serio esa radicalidad de luchar contra la inesencia. Sí. Oye, respecto de la cuestión de la cibernética, hay una parte que me parece clave, ¿no? Donde Cesarano está hablando de la biosfera como hábitat, es decir, como Umwelt o mundo circundante, y hace una distinción ahí precisamente entre técnica y tecnología, ¿no? Entonces, claro, cuando habla de técnica, él está hablando básicamente de formas de vida, está apuntando a formas de vida, es decir, a la relación entre técnica y ethos, ¿no? Técnica y forma de vida, en el sentido de que la técnica en cada caso sería puesta en juego en función de las formas de vida singulares que la ponen en juego, o sea, que se ponen en juego ellas mismas técnicamente, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, claro, cabría hablar, aquí glosando yo, ¿no? De una tecnoetología, ¿no? Es decir, pensando la técnica en relación con el ethos como singularidad. Muy distinto de lo que describe como tecnología, porque en el caso de la tecnología, que la vincula modernamente al capital, lo que se pondría en juego más bien es una equivalenciación de todas las técnicas, es decir, más allá de todo ethos, y por lo tanto arrasando todo ethos, ¿no? En función del comando capital, ¿no? Es decir, la técnica en función del capital como forma de vida alienada y encaminada a la extinción, ¿no? Entonces, en lugar de una tecnoetología, ahí se jugaría más bien una tecnoeconomía. Es decir, en vez de ser un vínculo entre técnica, etos y singularidad, habría una relación entre técnica, oikos, como dominio de gobierno, y nomos, ¿no? Es decir, normatividad. Eh, Eso primera cosa, ¿no? Es decir, me recordaba, digamos, un poco la tesis de Sófocles en Antígona, ¿no? Sobre el ser humano como el humano como el animal más terrible, o el Hesíodo en los trabajos de los días, a propósito de lo prometeico, ¿no? Como forma de toma de posición del hombre desde sí mismo frente a la naturaleza, es decir, lo que aquí estaría pensado como alienación, como separación, más la fantasía como poder como poder de previsión, ¿no? Es decir, como fuga hacia adelante, como una dimensión, digamos, paranoica del poder técnico que conjura la virtualidad del peligro con enemistad, con enemistad y guerra preventiva, para pensar en Jack Kamat, ¿no? Es decir, en las últimas décadas, por ejemplo, el ejemplo claro es el desdoblamiento, digamos, del derecho penal como derecho securitario, por ejemplo, como una dimensión paranoica del derecho, ¿no? Cesarano habla de que, por ejemplo, puede que hayan animales peligrosos para el hombre, pero una cosa es evitarlos o defenderse de ellos incluso, pero otra cosa es ir a aniquilarlos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, más allá de la cibernética en su aspecto, por así decirlo, de interfaz ampliada de producción de sujeto a objeto, aparatos automatizados de gobernanza algorítmica, etcétera, etcétera, uno podría ver, digamos, la cibernética operando en el sentido de la experiencia del tiempo también, ¿no? Es decir, en términos cibernéticos no hay otro tiempo más allá de la autorreferencialidad cibernética del sistema, ¿no?
Si no hay otros posibles más allá de su economía, por ejemplo, de la clausura economía, o sea, de la clausura operativa de su economía. Entonces, por ejemplo, para terminar, ¿no? En Argentina, el vocero presidencial, Manuel o Marcelo Adorni, ¿no? Adorno. Eh, digamos, en la antesala de la huelga de ayer, ¿no? Declaró que el rumbo de la Argentina para nosotros no es negociable, es decir, clausura inmediatamente el horizonte. Lo mismo podría uno pensar a propósito del foro de Davos de hace unos días atrás, ¿no? Donde el arco de lo posible, digamos, se dibujó entre dos polos, ¿no? Por una parte, el polo de la conservación y optimización de lo que hay, es decir, cibernética, ¿no? En el sentido reformista de socialdemócratas como Sánchez, en este caso, el presidente de España, o el polo de la intensificación y aceleración de lo que hay, es decir, en el sentido de la anomia del capital operativizada y protegida, digamos, policialmente por el anarcocapitalismo de Milei en Argentina, ¿no? Entonces, o regular más humanamente el neoliberalismo que tenemos, o radicalizar sacrificialmente el neoliberalismo que tenemos, ¿no? Hacerlo más, aún más depredador. Pura cibernética en el sentido de la clausura operativa autorreferencial del sistema, ¿no? Incluso antes de la puesta en juego de las interfaces, ¿no? Qué buen diagnóstico. Puta, Está muy bien el mapa. qué malo que sea así, güey. Bueno, yo creo que hay que clarificar un poco, ¿no? Está muy bien estas conversaciones también porque compartes como estos puntos de vista, ¿no? Que permiten, son puntos de partida también, ¿no? Puntos de existencia, ¿no? Fantástico. Que- Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya, a menos que les quede algo a ustedes, ¿no? Obviamente queda mucho, por supuesto. A mí me queda mucho anotado y habíamos dicho que, bueno, este libro tiene también la función de lo mencionaba Emilio, ¿no? Es decir, de una acumulación, un pequeño archivo, ¿no? O incluso como la obra aquella de Marcel Duchamp, de la valija, en la que ponía en miniatura sus obras, ¿no? Hay algo de eso en este libro, ¿no? Donde obviamente se reúnen y se convocan también a los otros libros y los proyectos, incluso proyectos posiblemente en paralelo, ¿no? No, yo creo que sí, pero no sé si me corrigen si me equivoco, ¿no? Pero a la misma vez que estaba escribiendo este libro, ya Arano comenzaba a trabajar en su último libro, ¿no? El póstumo, de la crítica de la utopía del capital. Entonces estamos obviamente en algo que no es también un libro, ¿no? Sino que es también una zona o una cartografía mayor, una geografía, ¿no? Que me parece que es interesante. Ahí hay otro tema también, ¿no? ¿Qué se gana o cómo pensar el desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento, me parece también a mí, civilizatorio, de la cuestión del tiempo y sus apéndices, por ejemplo, la filosofía de la historia, ¿no? La filosofía de la historia del capital hacia una cuestión espacial, de las técnicas, ¿no? De las geografías, ¿no? De los mundos, obviamente de los encuentros. Entonces todo eso está ahí en Checharano y estoy seguro que podemos encontrar más momentos para seguir pensándolo, ¿no? Bueno, Pero sí. de momento es maravilloso, realmente agradezco mucho a Emilio, a los amigos de Cachilda y La Cebra que finalmente hayan sacado este libro. Esperemos que se encuentren más libros de Checharano prontamente, ¿no? Sí, Sí, veía ahí muchísimas gracias de la traducción, del currazo que te has pegado. Y no, yo creo que ahora, por lo menos aquí, tenemos un poco ahí la idea, ¿no? De seguir, que sirva de excusa para encuentros y para profundizar y para acompañar esta lectura intensa y potente. Perfecto, bueno, entonces lo dejamos por acá y le agradezco a todos ustedes, ¿no? Por la sesión de hoy, por el tiempo y para los que acompañan la serie y escuchan estas sesiones, simplemente le decimos que regresamos a final del próximo mes, en febrero, con el libro de la filósofa italiana Nicoletta De Vita, El nombre y el himno, que es perdón, El nombre y la voz, una teoría del himno antiguo, que es un libro que promete y fue publicado el año pasado por Neri Posa en Italia. Así que conversaremos sobre ese libro con Nicoleta. Así que hasta pronto.
Hasta pronto. Qué Venga, buena, hasta muchas muy gracias pronto. y genial, Vicente, Emilio.